Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 31 de enero del año 2023. Prácticamente este es el último día de este primer mes del año, en donde con el correr de los días estaremos viendo muchas cosas que están por suceder. Creo que estamos enfrentándonos a un mundo que está siendo totalmente tomado por las tinieblas. Nosotros por nuestra parte tenemos que entender que nuestra vida debe de ser totalmente tomada por la luz de Cristo, recordando que nosotros somos la luz de este mundo y que entre más las tinieblas estén más tensas o más densas, la luz de Cristo debe reflejarse más en nuestra vida para que por medio de la luz de Cristo nosotros podamos alumbrar a todos los hombres tal y como lo dice la Escritura. Hoy yo quiero tratar con usted una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios y que podamos ver en realidad algo que por un momento en mi corazón sentí compartirlo con ustedes. Repito, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. El título provisional de esta enseñanza es Los hijos del diablo. El tema es un poquitito extraño, pero mientras desarrollamos este tema, usted podrá ir dándose cuenta de que en realidad nosotros como hijos de Dios somos bienaventurados, de que hayamos sido escogidos de parte de Dios para ser parte del reino de la luz. Ya que mientras observamos el caminar, la conducta, la forma de pensar y las acciones de esta generación, nos damos cuenta que en verdad estamos sembrados, por usar esa palabra, en este tiempo como hijos de luz y que fuimos plantados en este tiempo con el propósito de dar testimonio de la luz. Nace esta enseñanza en el libro de Mateo capítulo 13 y verso número 24. Dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Pero él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. En el verso 36 dice que Jesús entró a la casa. Dice: entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
Los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga, dice la Escritura. Me llamó mucho la atención la parábola de la cizaña y el trigo. El campo, dice, es el mundo. Campo viene del griego cosmos y abarca las cosas vivas, dice el diccionario de la Real Academia, los planetas, las estrellas, las galaxias, que según los estudiosos dice que son miles de millones. Bueno, al menos en eso tienen razón, ¿verdad? También cosmos abarca también, dicen, las nubes de polvo e incluso la luz y el tiempo. Es interesante. Los griegos estudiaban la cosmología. La cosmología tiene que ver con la nada, el no ser, dicen ellos, el vacío, el infinito o lo ilimitado. En cierta manera como que tienen cierta razón, porque debemos de tener en cuenta que la Escritura nos dice claramente que el Señor de la nada, de lo invisible, hizo lo visible. Y eso prácticamente nos enseña que de la nada lo hizo todo. No es como la teoría de el Big Bang. El Big Bang es, dicen algunos, que fue una explosión de donde empezó a surgir todo. Esa es la teoría aún de los seguidores de Alá y de su profeta Mahoma. Ellos creen en el Big Bang, en donde creen que todo se empezó a crear de la nada. Pero los griegos estudiaban la cosmología y dice que tenía que ver con la nada, el no ser, el vacío, el infinito o lo ilimitado. Y vuelvo a repetir, según ellos el cosmos trata de todo lo que es, lo que fue y todo lo que será. Lo que sí nos queda claro con esto es que el mundo no es lo mismo que la Tierra. Aunque la Tierra es parte del mundo o del cosmos, y que en definitiva la Tierra prácticamente es el centro o el núcleo de donde gira todo lo creado por Dios. Claro está. Sin contar la esfera donde Él habita. Quiero decirle que antes de que existiera el reino vegetal, hablando de las plantas, los animales, aves, bestias, incluyendo el hombre, estoy hablando de la creación adámica, existía un reino mineral. Un reino mineral en donde la Escritura nos permite ver que hay una ciudad, dice el libro de Job, cuyo polvo de sus calles es oro. Eso dice la Escritura en el libro de Job. Entonces nosotros podemos entender que antes de que existiera el reino vegetal, existió un reino mineral. Y por eso cuando vemos el querubín de Ezequiel 28, entendemos que hubo una hecatombe, como dice Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios crea algo, lo crea en su debido orden. Pero eso ese verso 1 al verso 2 nos permite ver que antes de que existiera el reino vegetal, la creación adámica, existió un reino mineral en donde se movía el querubín o la estructura de los querubes en el reino mineral de Ezequiel 28. Claro, no todos se revelaron, siempre se reveló una parte solamente de ellos, pero esto nos permite ver a nosotros ese reino mineral y que era en la tierra, Por eso es que usted se da cuenta que a través de los tiempos se encuentran yacimientos de oro, de platino,
de plata, de bronce, entre otros minerales que ahora los están explotando para poder darle la utilidad para lo cual lo están haciendo, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos entender que todo lo creado por Dios abarca prácticamente, cuando entendemos estas verdades, nos damos cuenta que en realidad el cosmos se refiere a todo lo creado por Dios, incluyendo creaciones, que en realidad son muchísimas. Hay querubines, hay serafines, hay ángeles, hay arcángeles, hay potestades, principados, señoríos, dioses, señores, hay seres con ojos por todos lados, etcétera, de tal manera que el hombre todavía sigue batallando con que a ver si hay extraterrestres, ¿verdad? Que últimamente han sonado mucho en el internet, y que la Casa Blanca pues sabe que hay extraterrestres, lo que ellos llaman marcianos. No sé cómo nos llamarán ellos a nosotros, pero también nos han de llamar de alguna forma. Por ejemplo, cuando la escritura dice alábenle sol y luna, pues se está refiriendo no en sí a los astros solamente, sino se está refiriendo a seres que habitan en el sol y en la luna. Quizá alguien va a decir, bueno, pero pues seres que viven en el sol, claro, son creados para que aguanten esa temperatura, como los pingüinos en el hielo. Para ellos fueron creados para aguantar tales temperaturas. Pero en medio de todo esto, y entendiendo que el mundo del griego cosmos abarca las cosas vivas, los planetas, las estrellas, las galaxias, incluso dicen ellos, los griegos que estudiaban la cosmología, la luz y el tiempo. Lo que sí nos queda claro es que, y lo que yo quiero que quede claro, es que la Tierra es el centro de donde gira todo lo creado por Dios, a tal grado que si la Tierra, siendo el centro de todo lo creado por Dios, Jerusalén viene a ser el centro de toda la Tierra. No es como dicen muchos ecuatorianos que Ecuador es el centro de la Tierra. No. La línea que gira alrededor pasa por Ecuador, pero eso no implica que sea el centro de la Tierra. La Escritura dice que Jerusalén es el ombligo de la Tierra, dice Ezequiel, de tal manera que todo gira alrededor de Jerusalén, todo gira alrededor de la Tierra. Todo lo que tenga que ver con la Tierra gira alrededor de Jerusalén, y todo lo que tiene que ver alrededor del cosmos gira alrededor de la Tierra y de Jerusalén, que es el ombligo, podríamos decir, de todo lo creado por Dios. Eso es interesante entenderlo, puesto que ahí en la tierra de Judá, en Belén, nació el dador de la vida. Pero todo esto, amados hermanos, nos permite entender que cuando el Señor se refería a campo y mundo, en sí se refería a todo lo creado, esto es, lo visible e invisible, tal y como lo vemos en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, dice, y para Él. Con esto entendemos que los hijos del diablo, oiga, porque el tema es los hijos del diablo, con eso entendemos que los hijos del diablo no se encuentran en la tierra solamente. Más bien tenemos que decir que los hijos del diablo, que ahora se encuentran en la tierra, en verdad son seres espirituales que han tomado y están tomando un cuerpo físico para poder proyectarse. E influenciados por el diablo, ahora estando en un cuerpo humano, están desarrollando y cumpliendo propósitos diabólicos en la tierra. Eso ha sido desde que la tierra existe.
De tal manera que cuando nosotros vemos al querubín de Ezequiel 28, recordemos que la maldad fue quien llenó el corazón del querubín. Eso ha venido, hermano, de generaciones, épocas, tiempos, etcétera. Pero cuando nosotros entendemos que el campo es el mundo, no se refiere solamente a la tierra habitada, sino se refiere a todos los planetas, las estrellas, las galaxias, y que de alguna manera la cizaña fue sembrada a nivel de todo lo creado, de todas las creaciones del Señor, que no logró contaminar a todas las creaciones en su totalidad, pero que de la totalidad de las creaciones, una tercera parte, podemos decir que fue la que en realidad fue arrastrada por el sistema de rebelión, el sistema de tinieblas, el sistema diabólico. Entonces quiere decir que si el enemigo que sembró la cizaña en su campo es el diablo, no la sembró solamente en la tierra, sino la sembró a nivel de todas las creaciones. Entendiendo ahora que el plan predeterminado de Dios para depurar a sus creaciones va a ser aquí en la tierra, entonces entendemos que los hijos del diablo, la cizaña, seres espirituales que están tomando cuerpos humanos, podemos llamarle posesiones demoníacas, si usted quiere, que no necesariamente se tienen que manifestar echando espuma y retorciéndose, sino que sencillamente se manifiestan por su forma de pensar, su forma de accionar, su forma de conducirse y por la forma en que van en contra de los principios escriturales y en forma de cómo van en contra del reino de la luz. Ahora, esto es súper interesante porque en realidad, aunque la escritura dice que son hijos del diablo, en realidad, repito, se refiere a seres que, influenciados por el sistema de maldad, decidieron en su voluntad propia rebelarse a Dios y formar parte del reino de las tinieblas, porque es importante entender que el diablo no puede crear. Son sus hijos, sí, pero no puede crear. El diablo no es creador, solo es imitador de Dios, aunque se atribuye poderes que solo le pertenecen a Dios. Con esto no estamos diciendo que el diablo no tenga poderes, al contrario, sabemos que el diablo tiene poderes, lo que no tiene es autoridad y no tendrá poder sobre nosotros, como diciendo que el pecado no tendrá poder sobre nosotros, las tinieblas no tendrán poder sobre nosotros, pero sobre nosotros ahora que estamos en Cristo, porque el Señor nos ha dado la autoridad. Pero sobre las creaciones, o mejor dicho, sobre los que no han recibido a Jesucristo, sobre ellos tiene poder. Lo que no tiene el diablo es autoridad. Al final, como iglesia de Cristo, tenemos que entender que solo son dos simientes, la de Dios y la del diablo, exactamente como lo presenta esta parábola en Mateo 13:38. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. La cizaña es una planta parecida a la del trigo. Esto último, las semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Esto último nos advierte que el confrontamiento o enfrentamiento final para la iglesia será contra los hijos del diablo. Eso es algo que lo tenemos que tener bien presente como iglesia de Cristo. Para ello nos dieron la mente de Cristo, para ello nos dieron el poder del Espíritu Santo, porque el encontronazo final va a ser contra los hijos del diablo, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. ¿Qué es entonces lo que la sabiduría eterna busca? Hablando de la sabiduría increada que tiene que ver con Dios,
porque hay una sabiduría creada, la cual la vemos en Proverbios, que puso su mesa aparte, labró sus 7 columnas, hizo su propio pan y su propio vino. Esa es la sabiduría creada que al final se convirtió en maldad. Ese es otro tema a llevarlo, pero la sabiduría increada, que es la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que busca? La respuesta es lo que dice Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Esto, hermano, es una historia que en veces resulta quizá para algunos difícil de creer. Pero en realidad, amado pueblo, es la tierra el centro del desenlace del plan predeterminado por Dios para depurar sus creaciones. Voy a repetir esto. Es una historia que para algunos les resulte difícil de creer, por la realidad de todo el plan predeterminado de Dios. Es que es la tierra el centro del desenlace de ese plan trazado desde antes de la fundación del mundo para depurar sus creaciones y que cada uno se vaya al lugar que le corresponde, exactamente como lo dice la escritura en el caso de Judas. En Hechos 1:24 dice que habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Para irse al lugar que le correspondía. Esto es bien delicado, hermano. Este pasaje es bien delicado. Porque un desvío puede llevar a alguien a una condenación eterna. Una torcedura puede llevar a alguien a una condenación eterna. El apostolado de Judas era genuino, pero se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces tenemos que entender, con lo que hasta ahorita le he dicho, que hay dos clases de hijos: los hijos de Dios, los hijos del diablo. Dos sendas, la angosta y la ancha. Dos eternidades, la condenación y la de salvación. Dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Dos simientes, la simiente bendita en Cristo Jesús y la simiente maldita, que son los hijos del diablo, la cizaña. Dos iglesias, la falsa y la verdadera. Aunque ahorita existan muchas clases de iglesias y muchas clases de denominaciones y muchas clases de doctrinas, al final solamente se van a separar lo que es la verdadera y la falsa. Con estas verdades, como iglesia de Jesucristo, debemos entender que nos enfrentaremos al enemigo número uno de Dios, el diablo. El diablo reproducido en sus hijos, la cizaña, porque hasta en eso imita a Dios. El diablo lo que está haciendo es, y acabamos de tocar un tema más o menos de esto, el diablo está desarrollando su imagen en aquellos que no tienen a Cristo, mientras que el Señor Jesucristo está desarrollando su imagen en aquellos que hemos recibido a Cristo. El gran problema que yo veo en todo esto, amado pueblo, el problema que se le avecina a la iglesia es la cizaña, en todo su fulgor, en toda su fuerza, en todo su poder. Ya que la cizaña es muy parecida al trigo, solamente que su grano es negro. Pero alguien dirá: ¿pero por qué problema? Digo problema porque verdaderamente la iglesia necesita
en esta recta final, una muy buena sensibilidad a la voz del Espíritu, recordándole que somos un huerto en donde hablan tres voces, exactamente como sucedió en el huerto de la creación adámica. Ahí se oía la voz de Dios, se oía la voz de la serpiente y se oía la voz del hombre, la voz de la conciencia del hombre. Y mientras Dios venía e instruía a esa creación adámica, había otra voz que por otro lado estaba socavando prácticamente, escarbando los cimientos de toda la enseñanza y la buena doctrina que Dios mismo bajaba con el frescor del día a enseñarle a esa creación. Sin embargo, había otra voz, la voz de la serpiente, que estaba trastocando los sentidos de la mujer, que al final usó a la mujer para trastocar los sentidos del hombre. Estaba también la voz del hombre, exactamente como ahora. En este campo, que aunque ya dije que el campo es el cosmos de todo lo creado de Dios, tenemos nosotros que entender que hay tres voces: la voz de Dios a través de sus ministros, la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, la voz de Dios a través de los dones, las gracias, los poderes, las virtudes, pero también está la voz de la serpiente, con sus falsos dones, sus falsos el Señor dijo, sus falsos sueños, sus falsas profecías, su falsa doctrina, que al final lo que vamos a enfrentar es todavía aún más fuerte: la doctrina del falso Jesús, el falso espíritu, los falsos milagros y maravillas que vamos a ver, que van a hacer algunos que dicen ser mensajeros de Jesucristo, pero que en realidad van a ser mensajeros del nuevo Jesús llamado Anticristo. Entonces la iglesia necesita en este tiempo una muy buena sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Aparte de ello, necesita un muy buen fundamento en el conocimiento de la Escritura, porque el nuevo Jesús viene con fuerza, y lo vamos a empezar a ver cada día con más fuerza, en donde el que no esté bien cimentado le van a sacudir los cimientos de su fe. Aparte de que la Escritura misma nos enseña que Dios les va a enviar un espíritu de mentira porque no recibieron el amor de la verdad. Sumado a una buena sensibilidad del espíritu y a un buen fundamento del conocimiento verdadero de la Escritura, también la iglesia tiene que tener un muy buen conocimiento del mover de los dones y los poderes. ¿Por qué? Porque aparecerán, al igual que en los días de Moisés en Egipto, aparecerán los janes y los jambres con milagros portentosos. Ya he dicho esto en varias ocasiones, pero para mí fue revolucionador el que el Espíritu Santo me dijera que el milagro de rellenar dientes y muelas con platino, oro o plata no era un milagro que venía de Dios. A mí me revolucionó mucho eso, porque me dijo: yo no voy a apantallar a mi pueblo al rellenarles los dientes o las muelas con oro, plata o platino, si los dientes y las muelas van a seguir picados, solamente que están rellenos. Me dijo: yo hago todas las cosas nuevas. De tal manera que de nada serviría que alguien diga me rellenó los dientes, si en realidad ese milagro no viene de Dios, porque los dientes siguen picados y Dios hace todas las cosas nuevas. No va a apantallar a alguien rellenándole con oro, plata o platino, no. Dios le hace el diente nuevo, así como le hizo ojos nuevos a aquel y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que significa enviado. Le hizo ojos nuevos.
Estamos, hermano, en un tiempo bien difícil, bien complicado, en donde nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una buena sensibilidad a la voz del Espíritu, y eso se obtiene solamente con una buena comunión, una buena relación con Dios Espíritu Santo por medio de la oración. Un buen conocimiento escritural, un buen fundamento doctrinal, y eso se obtiene solamente aprendiendo, escudriñando, congregándose, pero recibiendo la palabra de Dios con humildad. Como dice Santiago, recibir con humildad la palabra implantada. Pero un buen conocimiento del mover de los dones y los poderes, porque aparecerán los Janes y los Jambres con milagros portentosos, y la gente que es llevada por las novedades podría ser arrastrada muy fácilmente. Apocalipsis 13:11 nos revela algo muy interesante. Dice: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y la imitación del profeta Elías. Además dice: engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Y la escritura sigue diciendo que le da vida a la imagen de la bestia. Y no es que vaya a ser un ser híbrido, o un robot, o un clon, no, por voluntad divina. Porque nadie se asombraría que de pronto una imagen aparezca como en un tipo o en tono robotizado, ¿verdad? Y digan: oh, es un robot que le hicieron. No, le va a dar vida, por permisión divina, le va a dar vida a una imagen. Y eso es cuando la tierra se va a maravillar y va a pensar que es Dios. Es tan asombroso, amado pueblo. Por eso es que nos estamos acercando a empezar a ver a gente hacer maravillas y portentos, pero son solamente imitaciones, al igual que Janes y Jambres en Egipto. Ahora, tenemos muchos antecedentes concernientes a cómo trabaja el diablo. Y eso es algo que tenemos nosotros también que considerar un poquitito, porque si nos estamos enfrentando a un sistema diabólico, con mentes diabólicas, y que definitivamente como todo gira alrededor de la religión, aunque muchos pongan sus ojos en la economía, hay que poner los ojos en la religión. Hay muchos que están ahorita sacando sus deducciones de que probablemente sea Soros, Bill Gates, o que sea probablemente el yerno de Trump. En fin, estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, pero el sistema no gira alrededor del dinero. Es necesario para que se implante el sistema, claro está. El sistema gira alrededor de la religión, por eso es anticristo. Y la gente le ha quitado la mirada a los que son líderes religiosos y los ha puesto en los líderes millonarios, pero tenemos que entender que todo gira alrededor de la religión, y por eso hay que ponerle atención a los líderes religiosos, incluyendo a lo que es el Islam. Pero bueno, mire, hay muchas formas de cómo el diablo trabaja, y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, tentó al Señor, quiso mover al Señor Jesús para decirle: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y una de las armas que el enemigo utiliza es los alimentos. Los alimentos. Por eso es que cuando vemos
esto que está sucediendo, que fue para mí la apertura del tercer sello, que tiene que ver con alimentos y precios, es porque están preparando el camino para poder implantar una marca, porque la gente se vende por un pedazo de pan. Y tenemos que entender que ahorita están tratando los alimentos a tal grado que están quemando fábricas, factorías en donde se producen alimentos, están tratando de llevar a la humanidad a una escasez de alimentos para después racionar los alimentos, para después entender que el hombre se vende por un pedazo de pan y entonces poder manejar al hombre por medio de los alimentos y decir que solamente van a poder comprar y vender los que tengan la marca. O sea, hay que ponerle atención a eso. Recuérdese que lo primero que el hombre quiere comprar o quiere vender es alimentos. Y que el enemigo sabe que es una forma de cómo manejar a los hombres. Eso es importantísimo. Había un dictador que reunió a todos los que trabajaban, todos los que tenía cerca de él. Le dijo que le trajeran una gallina viva, la desplumó viva, y después la soltó. Y le dijo, deme unos granos, y puso granos en su mano, y cuando la gallina vio, aún así toda desplumada y ensangrentada, fue a comer de su mano. Con esto les estaba diciendo, al hombre no importa lo que le hagas, con tal de que le des de comer, ahí lo vas a tener contigo. Y es una de las formas que el diablo está utilizando en este tiempo. Por eso vemos que empieza ya a escucharse mucho acerca de la escasez de alimentos, acerca de que los huevos están desapareciendo y están quemando y matando a tal grado que acaban de incendiar una granja en donde mataron aproximadamente 100,000 gallinas ponedoras. Porque lo que quieren es acabar. Salió ahí incluso en el internet que estaban inyectando las vacas y estaban castrando los toros para que ya no se puedan reproducir. De tal manera, amado pueblo, que hay que ponerle atención. Nos estamos enfrentando a un sistema diabólico. Ya no es solamente el pecado, sino a un sistema de maldad, a un sistema diabólico. Otra de las maneras en que el diablo quiso tentar al Señor fue a través de la fama y el poder. Le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate de aquí porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Porque lo que le estaba ofreciendo era fama y poder. Y luego también lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares o me adoras. La respuesta del Señor usted la sabe, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero le estaba mostrando todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cuál es la gloria de todos los reinos del mundo? El dinero, el poder, la fama. Dinero, poder y fama. Todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso es que cuando alguien pacta con el diablo, el Señor lo reprenda. Muchos de los que han pactado con el diablo saltan del anonimato, de la fama, de la nada a la fama, porque fue el pacto de que le entregaron su alma y el diablo les dio fama, les dio poder y les dio dinero. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros porque el enemigo sabe cómo trabajar y eso tenemos que estar bien sensibles a esto. Lucas 8:12 dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Otra de las formas como el diablo trabaja es que son también aquellos que hablan mal del evangelio, aquellos que van en contra del evangelio. Y eso lo podemos ver en el mundo, de cómo lo que están tratando es de eliminar totalmente el evangelio y al final matar a todos los cristianos. Pero hay otra cosa que sucede dentro de la iglesia de Cristo y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y es que en veces hay hermanos, y voy a ser positivo, hermanos,
que hablan mal a otros de la palabra, hablan mal a otros del mensaje que se les predica, aunque se les esté predicando lo que está escrito, aunque ellos saben que es verdad lo que se les está predicando, sin embargo cuestionan la palabra y hablan mal del mensaje a otros, porque el diablo los está usando para arrebatarle a otros la palabra que el Espíritu Santo les sembró en el corazón en el momento del mensaje. De ellos hay muchos, hay muchos. Y yo no me atrevo a decir que son hijos del diablo, pero la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Y es que muchas veces el predicador habla verdades bíblicas con las bases escriturales, con el espíritu de la palabra, verdades irrefutables, y hay quienes rechazan la palabra y aparte de que la rechazan, les hablan mal a otros del mensaje con tal de que ellos tampoco crean. Y eso es diabólico. Y pudiéramos decir, bueno, los está usando el diablo. Quiera Dios que reflexionen y digan que en realidad se dejaron usar por el diablo para dañar la fe de otros, pero a la luz de esto podrían ser hijos del diablo, sencillamente, porque así trabaja el enemigo. La palabra se siembra y viene el diablo y arrebata la palabra de los corazones. Y así hay hermanos, y pudiera ponerle entre comillas, hermanos entre comillas, que el mensaje lo recibieron, los corazones sinceros, pero ellos lo rechazan y entonces van y le hablan mal del mensaje, con tal de que perturbarle su fe, dañarle su fe, con tal de que rechacen también el mensaje. Y eso solamente lo hace el diablo, porque el diablo es enemigo de toda justicia. Juan capítulo 8:44 dice, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Él fue un homicida desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. En otras palabras, la cizaña todo lo maneja con mentiras y a su conveniencia, exactamente como estamos viendo ahora el sistema. Todo lo están manejando con mentiras. Noticieros, plataformas. Apenas se les está descubriendo toda la información que escondieron acerca de las vacunas, en fin. Porque todo lo están manejando con mentiras, a su conveniencia. Todo lo están manejando de una manera en donde hablan, pero a su conveniencia, porque todo lo están manejando con mentiras. Los gobiernos todo lo están manejando con mentiras. Tenga que ver finanzas, tiene que ver alimentos, tiene que ver gobierno, etcétera. Todo lo están manejando con mentiras. Y están inventando cosas que en realidad no tienen fundamento, pero la gente, lamentablemente la gente, y como dijo Obama, el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregar su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. Y el todopoderoso, entre comillas, está manipulando a medio mundo con tal de llevar a cabo sus planes, sin darse cuenta él mismo que ha sido tomado por el diablo para llevar a cabo todas las barbaridades y todas las muertes que estamos viendo. Juan 13:2 dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Los hijos del diablo entregarán a la muerte a los hijos de Dios en esta recta final. Exactamente como Judas entregó al Señor Jesús a la muerte. Los hijos del diablo, repito, entregarán a la muerte a los hijos de Dios en esta recta final. Por eso viene una persecución. Debemos de prepararnos para ello. Algunas veces tengo que decir esto y es lamentable decirlo, pero es una verdad. Algunas veces los hijos del diablo están entre los parientes.
como Caín, era del maligno. Durmió bajo el mismo techo, se sentó en la misma mesa, tenía los mismos padres y sin embargo mató a su hermano. Y Marcos capítulo 13, verso 12 nos lo deja claro. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre entregará al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir entonces que lamentablemente, en vez de los hijos del diablo, son los parientes. Algunos parientes que lejos de ayudarte a que te levantes, a que estés bien, te quieren ver hundido. Y entre mejor tú estás, mucho más odio te tienen, en vez de alegrarse. Porque estamos en un tiempo en donde el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres, les causarán la muerte. Como dijo el Señor Jesús, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hechos capítulo 13, 10 dice, tú hijo del diablo que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Enemigo de toda justicia, la cizaña es enemiga de toda justicia. Todo lo maneja con fraude y engaño. Las leyes las maneja a su conveniencia y a su favor. Las leyes las usa la cizaña para aprovecharse de otros. Y esto podríamos decir que hasta predicadores que manipulan la palabra para aprovecharse del pueblo. Eso es diabólico. Porque la manipulación es brujería y la brujería es iniquidad y la iniquidad es diabólico. Así que el inicuo le llaman al anticristo. Yo quiero, amado pueblo, ir terminando con esto. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:2 habla acerca de los obispos, pero al final dice que no tiene que ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Envanecimiento, según el diccionario de la Real Academia, es soberbia, es orgullo, es vanidad, es admiración propia excesiva. Es también la persona se vuelve presumida con un orgullo exagerado por algún logro. Si el sistema logra implantarse, saldrá a la luz la persona del anticristo y será aplaudido por aquellos a quienes manejó con el propósito de crear un mundo mejor, entre comillas. Pero lo que muchos no se han dado cuenta es que para arreglarlo primero tuvo que destrozarlo. Para ordenarlo primero tuvo que desordenarlo. Para arreglarlo tuvo que destrozarlo. Primero es lo que estamos viendo ahorita. Tuvo que crear un caos. Y al final, como es el que va a venir a poner paz, pues primero está creando el caos para después aparecer como el héroe ante las multitudes en su orgullo exagerado y la admiración propia. Se quitará la máscara y se presentará, tal como lo que es, el diablo encarnado en la persona del anticristo. Una persona envanecida, al igual que el diablo, y se lo reprenda, es imposible que se someta a la autoridad de alguien, de la misma manera en que sucede con el diablo. Le resultó muy difícil someterse a la autoridad de Dios y, adornado por Dios con tanta gloria, no solamente no se sometió a su autoridad, sino que compitió con él hasta el punto de sentirse mejor que él. Eso sucede con los neófitos que cayeron en el lazo del diablo, que no saben sobrellevar los privilegios o hasta las bendiciones que Dios les da. Se envanecen de tal manera que se sienten que son mejores que todos. Ese sentir los lleva a menospreciar a los demás. Cayeron en el lazo del diablo.
Pero si cayeron en el lazo del diablo, diríamos que todavía es no aceptable, pero se entiende por neófitos, por niños. Pero lo terrible sería que fueran en realidad cizaña, hijos del diablo. Creo, amados hermanos, que entre todos los ejemplos que le he dado, porque hay muchos más, no quiero terminar sin darle este ejemplo. La Escritura nos dice claramente que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Sencillamente está diciendo que es del diablo. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque el no amar al hermano se cae en lo que cayó Caín. No amó a su hermano y lo mató. Porque Caín era del maligno. En esta recta final, la iglesia ya no solamente va a enfrentar al pecado, sino va a enfrentar a los hijos del diablo, a una simiente maldita, a una simiente de las tinieblas, a una iglesia falsa, a una iglesia que camina en la senda ancha, a un hombre o a una imagen que la está trabajando y la está formando el diablo. Y que al final de cuentas, la tierra es el centro del desenlace del plan determinado de Dios para depurar a todas sus creaciones. Porque al final, los hijos de Dios se irán con Dios y los hijos del diablo se irán con el diablo. Y cada uno va a agarrar para el lugar que le corresponde. Es fuerte lo que voy a decir, pero hay simiente diabólica infiltrada en la iglesia de Cristo. Y hay hijos de Dios metidos en lugares diabólicos en donde después va a venir el cambio y cada uno va a ir a su lugar. De esto, amado pueblo, hay mucho que decir. Pero yo debo decirle que el campo es el cosmos, todas las creaciones y todo lo creado de Dios. Y que en este tiempo, aquí en la tierra, y lo que corresponde a nosotros, seres espirituales del sistema de maldad, principados, señoríos, potestades, huestes de maldad, aparte de que están influenciando desde los aires, muchos están tomando cuerpos para poder proyectarse y desarrollar el plan del diablo, que es ser Dios según él y sentarse en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Al final, cada quien va a agarrar para su lugar. Nosotros, gracias a Dios, nos ha alcanzado la misericordia de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero tenemos que entender que estamos en tiempos finales y que hoy más que nunca tenemos que agarrarnos bien de la mano de nuestro amado Jesucristo y tener una bonita relación con Dios Espíritu Santo. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga bastante. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, hoy es un buen día para abrirle tu corazón. Porque al final de cuentas, solamente hay dos simientes, la de Dios y la del diablo. Y tú eres simiente de Dios, tarde que temprano vas a venir, pero ¿qué no será mejor venir ahora y reconocer
que en realidad tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, acuérdate que un desvío puede llevar a alguien a un lugar, y quizá no un buen lugar. Mientras estás en este cuerpo y corra sangre por tus venas, tienes la oportunidad de arrepentirte, renovar tus votos y volver a la casa del Padre. Si hubiera alguien que esté enfermo, recuerda que Él llevó nuestras enfermedades, clavó la maldición en la cruz del Calvario, borró el pecado y llevó nuestras enfermedades. Arráncale un milagro a tu Señor. Cuídense mucho, cuiden su salvación y cuiden su relación para con Dios Espíritu Santo. Bendiciones, amado pueblo, y no se le olvide, un clic en su teléfono hace que el mensaje corra a todos sus contactos. Quizá Dios quiera usarte para alcanzar a alguien, para abrirle los ojos a alguien o para traer a alguien a reflexión. Si tú no acostumbras a evangelizar en persona, hazlo por medio de la red. Un clic a todos tus contactos y Dios podría glorificar su nombre salvando a alguien más, usando tu vida. Bendiciones, amado pueblo.